Ayer informábamos de la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala que revocó un amparo provisional que protegía al presidente Otto Pérez Molina y suspendía el proceso de antejuicio que había empezado en el Congreso. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto este amparo provisorio que había presentado una ciudadana. Para hablarnos de las razones en el cambio de dictamen en la Corte de Constitucionalidad nos acompaña su presidenta, la magistrada Gloria Porras, a quien le damos la bienvenida. Ella se encuentra en la ciudad de Guatemala. Presidenta de la Corte, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. ¿A qué se debió exactamente el cambio de veredicto? Se hizo una revisión de oficio debido a que existían dos amparos. El primer amparo presentado por una ciudadana y luego el señor presidente presentó un amparo de manera directa. El amparo que él presentó se le declaró, no se le resolvió un amparo provisional, entonces obligó a hacer una revisión del caso en donde se le había otorgado a una ciudadana. Y obviamente era incomprensible que tuviera un amparo a través de una ciudadana y a él mismo se le hubiera negado. Entonces, siendo congruentes, se revocó la primera decisión y se le negó a él el amparo provisional. Ahora, nosotros entrevistamos hace unos días a otro magistrado de la Corte de Constitucionalidad, al magistrado Roberto Medina Barreto, y él nos decía que hay artículos en la Constitución que le dan derecho y la obligación a cualquier guatemalteco de hacer respetar las normas constitucionales y que existen doctrinas, decía él, muy antiguas de la Corte de Constitucionalidad en las que cuando se trata de situaciones que afectan la institucionalidad del país, entre ellas el debido funcionamiento de los tres poderes del Estado, cualquier guatemalteco tiene legitimidad para presentar este tipo de amparos. ¿Por qué no está usted de acuerdo con él? Porque obviamente hubo votación de 3-2 en este caso. Lo que sucede es que sí se ha reconocido legitimación para presentar amparos cuando se trata de intereses difusos o cuando las personas tienen un interés directo en el asunto que están sometiendo a consideración de la Corte. Pero la nueva decisión considera que en el caso de la ciudadana que presentó un amparo no tiene un interés directo, puesto que el cargo de presidente lo ostenta una persona que es a la que se le está planteando un antejuicio y es la que en todo caso tendría que hacer los planteamientos que considere. La legitimación que se ha reconocido es en otro tipo de eventos. Esta es la primera vez que una ciudadana presenta un amparo para proteger o para defender los intereses del ciudadano presidente. Magistrada, usted antes de que se emitiera esta resolución, este dictamen que revoca ese amparo contra el presidente, había dicho que el amparo otorgado a esta ciudadana había tenido más razones políticas que jurídicas. Y muchos en su país nos preguntamos ¿a qué se refiere exactamente? Cuando usted ahora me dice que básicamente estaban tratando de ser congruentes con un amparo y con el otro, el que presentó el presidente y el que presentó la ciudadana. ¿Por qué el amparo que presentó la ciudadana tenía un tinte más político que jurídico? En la primera discusión no intervine yo de manera directa porque estaba fuera del país, pero al leer la resolución, el punto fundamental por la que le otorgan el amparo es porque dice que está en grave riesgo la institucionalidad del país. Ese concepto, desde mi punto de vista, es un concepto estrictamente político y que no surge de una elucubración mía, sino que está plasmado en la primera resolución. La institucionalidad de un país se pone en riesgo cuando no se resuelve de conformidad con la Constitución y las leyes. Y en este caso, ese no es, desde mi punto de vista, un argumento para otorgar el amparo en este caso. Por esa razón, se hizo la propuesta de revisarlo de oficio y se revocó. ¿Cuáles son ahora los próximos pasos dentro de la Corte de Constitucionalidad mientras sigue el proceso en el Congreso? ¿O esto ya ustedes no tienen que ver más con este amparo? No, lo que se resolvió es denegar un amparo provisional. Obviamente hay dos amparos presentados, uno por el ciudadano presidente y uno por una ciudadana particular. Los dos amparos seguirán su curso y llegará el momento de dictar una sentencia. Pero al no existir amparo provisional,
Obviamente las diligencias de antejuicio dentro del Congreso de la República deben seguir su trámite y ellos decidirán si procede o no despojar al señor presidente de esa garantía constitucional. ¿Y no es posible que lo que se decida en el Congreso afecte la decisión que ustedes tomen en la Corte Constitucional para decidir sobre el caso finalmente, sobre los dos amparos? No puedo tener yo el control de los tiempos. El Congreso lleva su propio ritmo. Si ellos hacen una decisión antes que la Corte dicte sentencia, obviamente sería un amparo que tendríamos que definir al final si queda sin materia o se dicta sentencia. Pero los tiempos los define ahora el Congreso de la República. Y muchos dicen que ese proceso no va a ser muy expedito porque parece que no va a haber quórum en una convocatoria para mañana. El presidente de la comisión pesquisadora, el que lidera la comisión que investigará al presidente, renunció, al presidente Otto Pérez Molina, el diputado que lidera esa comisión renunció, y que esto obviamente va a complicar las cosas. ¿Ustedes tienen algo que ver en este proceso? En el proceso que se realizará dentro del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad no tiene ningún tipo de intervención más que continuar con el curso de los dos amparos que están presentados y que ya están en una etapa probatoria y luego corresponderá dictar la sentencia. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proceso de ustedes para dictar sentencia? Creo que es un proceso que se ventilará muy rápido. Desde que asumí la presidencia estoy haciendo el mejor esfuerzo porque los amparos se resuelvan dentro de un plazo razonable, que es el que determina la ley de amparo. Ahora, entre la opinión pública, entre los manifestantes, entre los que se oponen al gobierno, entre los que claman transparencia, hay la sensación de que la Corte, el trabajo de la Corte no es idóneo, que se contradice, que la presidenta se va de viaje, votan una cosa, la presidenta regresa y cambian la resolución. ¿No hay una contradicción en todo esto que alimenta esa percepción? Creo que con la resolución que se dictó el día de ayer, la ciudadanía de manera general la ha recibido positivamente. Todos los medios escritos y muchas personas que se consultan creen que la Corte ha hecho lo correcto y que es congruente al haber revocado el primer amparo provisional que se había otorgado. Mi papel como presidenta de la Corte es preservar la institucionalidad en primer lugar de la Corte y luego hacer decisiones que no solo por clamor popular, sino sobre todo fundamentadas en la Constitución y en las leyes, y creo que ese esfuerzo lo vamos a seguir haciendo. Obviamente la Corte está integrada por 10 magistrados y en algún momento la integración de la Corte es lo que hace que las decisiones puedan tener rumbos diferentes. Sin embargo, dentro de lo que está establecido en la ley, es perfectamente legal que la Corte se integre en ausencia de uno o de otro magistrado con otra persona. Es algo que no podemos evitar porque existen circunstancias, como en el caso de mío, que estuve fuera del país, fue atendiendo un asunto de presidentes de cortes constitucionales que se reunieron en Costa Rica y es normal. Pues magistrada, seguiremos de cerca las decisiones que afecten este proceso y por supuesto al mandatario guatemalteco. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A usted, Patricia, muchas gracias. Buenas noches.